Aldeas Infantiles SOS Guatemala presenta SOS Radio. Un espacio para dialogar y crear conciencia sobre los derechos de la niñez, fortaleciendo una crianza positiva. Esto es SOS Radio. Comenzamos. Hola, gracias por sintonizar este nuevo episodio de SOS Radio. Este es un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala y difundido a través de Radio Infinita y desde Facebook Live en la página de nuestra organización. Les saluda Mario Paz, yo soy coordinador nacional de comunicación en Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Y en el programa de hoy analizaremos el recién publicado informe de análisis del impacto de la situación económica mundial en la seguridad alimentaria y nutricional de las y los guatemaltecos. Este análisis fue publicado recién en julio de 2022, hace un par de semanas, por la organización World Vision Guatemala, con el apoyo de la Alianza Global de Joining Forces. Joining Forces es una alianza global de organizaciones no gubernamentales, integrada a nivel mundial por Save the Children, Visión Mundial, Child Fund, Aldeas Infantiles SOS, Terra de Hombres y Plan Internacional. Mientras, Joining Forces en Guatemala está integrada por las organizaciones Child Fund Guatemala, Educo Guatemala, Save the Children Guatemala, Visión Mundial en Guatemala, Plan Internacional y Aldeas Infantiles SOS en Guatemala. De forma individual y a nivel local, cada organización realizamos distintas acciones enfocadas en velar por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero, al sumar esfuerzos dentro de Joining Forces, las 6 organizaciones tenemos mayores posibilidades de sumar nuestros esfuerzos y en conjunto, actualmente, alcanzamos con nuestras acciones a 18 departamentos y más de 135 municipios a nivel nacional. Como es bien sabido, en Guatemala existen muchas organizaciones que trabajamos en promover derechos de la niñez, la adolescencia y de la juventud. Y nosotros buscamos generar objetivos en común para que el impacto en nuestro grupo meta sea más fuerte en todas las áreas en las que trabajamos. A nivel mundial, Joining Forces inició en 2017 con el acuerdo de 6 organizaciones internacionales enfocadas en derechos de la niñez, con el compromiso de trabajar de forma conjunta para la reducción de la violencia contra la niñez. Guatemala es uno de los primeros países a nivel mundial en sumarse a la iniciativa de Joining Forces, que ahora tiene representación en todos los continentes. Joining Forces es la alianza en recursos financieros, recursos técnicos, organizativos, es la suma de experiencias, de evidencia científica y colegiada para elevar la voz de la niñez y que podamos impulsar decisiones políticas para hacer avanzar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Joining Forces se enfoca en 4 ejes de trabajo, siendo el primero la prevención, erradicación de la violencia contra la niñez. El segundo eje de trabajo es el de promover un sistema nacional de protección de la niñez, fuerte, integrado y coordinado, que tenga los mínimos para garantizar los derechos humanos de niñas y niños. El tercer eje es el de seguridad alimentaria y nutricional, de principal interés en la niñez, adolescencia y juventud, que incluye el diseño, implementación y mediciones de planes estratégicos de seguridad alimentaria desde una perspectiva constructiva y propositiva, con información al alcance de toda la población y también al alcance de tomadores de decisiones. Y el cuarto eje de trabajo de Joining Forces es el de movilidad humana, concentrado en los fenómenos de migración tanto de tránsito como de retorno, enfocado en el cumplimiento del Código Migratorio. Todas las actividades que se realizan dentro de Joining Forces las realizamos junto a los garantes del Estado. Asumimos que el Estado es la organización social que debe asumir los roles de garantizar los derechos humanos de toda la población. Y nosotros, como organizaciones no gubernamentales, podemos acompañar y promover el cumplimiento de estos derechos. Y precisamente, bajo el tercer eje de trabajo de Joining Forces, que es el de seguridad alimentaria, es en donde la organización World Vision o Visión Mundial en Guatemala enfocó sus esfuerzos para producir una investigación cualitativa y cuantitativa sobre los efectos que está teniendo el contexto global sobre la seguridad alimentaria de las y los guatemaltecos. En esta noche también nos acompañan las voces de Enrique Maldonado. Él es consultor de World Vision en Guatemala, encargado de esta investigación, de
realizar la investigación, redactarla. Y también nos acompaña Gabriela Lima. Ella es gerente de incidencia política de Visión Mundial en Guatemala, encargada de la coordinación, supervisión y también de la edición de esta investigación. A grandes rasgos, colegas, ¿qué es el estudio que presentó World Vision sobre el análisis de la situación económica global y sus efectos en la seguridad alimentaria y nutricional de las y los guatemaltecos? Ok, gracias. Mucho gusto. Mira, en principio el estudio lo que hace es reconocer, con base en otros estudios que ya se hicieron, cómo la niñez y adolescencia fue afectada en Guatemala por la pandemia, ¿no? Aquí estamos hablando de una mayor deserción educativa, desplazamiento forzado interno, los propios casos de COVID, la pérdida del cuidado parental, etc. Luego nos detenemos en el análisis para profundizar en el tema de la seguridad alimentaria, porque fue una de las áreas donde más impactó la pandemia, pero con la crisis de inflación que estamos viviendo, que es aumento de precios de los alimentos y aumentos de precios de los fertilizantes, pues como bien sabes, eso golpea a las familias y particularmente al consumo de alimentos de las niñas, niños y adolescentes. Hay un tema en particular también, y es de que no es solo la crisis de inflación, sino también el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Como esto viene a agudizar aún más los problemas que ya se tenían. Y qué perspectivas hay para un futuro muy inmediato, y a su vez entregamos una serie de recomendaciones eh, para que la administración pública las pueda implementar. Estas recomendaciones tienen la característica de que ya es sobre la base de programas que están implementando los diferentes ministerios. Muy bien, ¿y de dónde vieron ustedes esta necesidad para realizar un estudio como este? Bueno, en principio, World Vision pues actualmente tiene la coordinación de la instancia de consulta y participación social, INCOPAS. Ahí pues conformamos parte también del CONASAN, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Por qué hago mención de todo esto? Es justamente porque aquí hay una discusión sobre los aspectos técnicos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, y existían muy pocos datos y poca evidencia que relacionaba esta temática con la situación económica internacional. En algún momento, dentro de uno de los CONASANes, se hizo una presentación del impacto que esto estaba teniendo a nivel global en la seguridad alimentaria y en el hambre del mundo por parte de la FAO, pero todavía no habíamos caído en cuanto a los datos, al impacto que estaba teniendo en los guatemaltecos. Entonces, en función de eso, nosotros quisimos tener evidencia técnica con la cual pudiésemos llevar a las discusiones de alto nivel con los profesionales, ¿verdad? Y tomadores de decisiones de este nivel, dando también recomendaciones de todas aquellas acciones que deban de ser consideradas para fortalecer los programas y fortalecer la ejecución programática en seguridad alimentaria y nutricional. Esa es la razón principal por la que pues se considera, ¿verdad?, la necesidad de tener este estudio y de tener evidencia con la que pudiésemos nosotros pues generar una discusión mucho más de alto nivel. Claro. ¿Y qué esperaba World Vision encontrar con este estudio? Bien, algo que nosotros estábamos esperando, pues era, ya todos sabíamos de esa crisis, ¿no? De la crisis que existía a nivel de país, pero esperábamos que estos datos fueran lo suficientemente concluyentes y contundentes para la discusión en la materia. Entonces, esa era la información principal que nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Datos con los que pudiéramos hacer incidencia. No sé si en esa Enrique quiera complementarlo de qué era lo que esperábamos también ahí. Gracias. Creo que esto se podría complementar
si también habláramos, por ejemplo, de cuáles fueron los principales resultados del estudio. En ese sentido, un primer tema que recoge el estudio es que en Centroamérica, Guatemala es el país más afectado. Es decir, la niñez guatemalteca es la más afectada a nivel centroamericano en términos de la pérdida del cuidado parental. Hay estimaciones del Colegio Imperial de Londres que estimaron esta cifra en cerca de 50,000 niñas, niños y adolescentes que perdieron a mamá, a papá o al cuidador principal con esta crisis. Entonces, ya acá te puedes dar cuenta que hay hogares en los cuales el aporte de uno de los cónyuges está haciendo falta hoy en día. Esto nos lleva a otro importante hallazgo. Utilizando la encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2021, calculamos el porcentaje en el cual disminuyó el sueldo promedio en Guatemala, por ejemplo, en el sector agrícola, que emplea cerca de una tercera parte de la población económicamente activa. En el año 2020 el sueldo se redujo 6.8% y en 2021 aumentó apenas 1.5%. Entonces, estamos hablando que en 2 años, básicamente el ingreso de los hogares del sector agrícola disminuyó cerca de 4%. El sueldo, ¿no? Mario, si a esto le añades la inflación de alimentos, ¿ya? Quiere decir que el poder adquisitivo de las familias se erosionó muchísimo más en este periodo, al punto que una mujer que trabaja en el sector agrícola como jornalera, con el ingreso que obtiene apenas puede comprar el 27% de la canasta de alimentos. Esto se vio complementado con bueno, como era muy de esperar, incrementó el flujo migrante hacia los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las cifras hasta el mes de mayo indican que cerca de 134,000 guatemaltecos habían sido detenidos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Eso te pudiera comentar como los grandes resultados del estudio, Mario. Ok, muchas gracias. Antes de ir a corte, solo pues vamos a analizar un poco estos datos, ¿verdad? De acuerdo con estimaciones del Colegio Imperial de Londres, se estima que desde 2020 hasta junio de 2022, en Guatemala, 49,910 niñas, niños y adolescentes han sufrido la pérdida de su padre, madre o del cuidador principal, a causa principalmente de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta pandemia también significó para la niñez y la adolescencia de Guatemala aumentos en la tasa de desnutrición aguda, aumento en la deserción escolar, aumento de trabajo infantil, aumento de incidencia de abuso sexual, embarazos en adolescentes y niñas, así como un incremento en la cantidad de adolescentes migrantes no acompañados que fueron detenidos en México y en Estados Unidos, los cuales únicamente para 2021 sumaron en ambos casos, en ambos países, un total de 78,879 niñas, niños y adolescentes detenidos en las fronteras de los países vecinos del norte. Esta investigación explora pues muchos más aspectos que vamos a ahondar al venir del corte comercial. Por favor, sigan en sintonía de SOS Radio. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Hola, estamos de vuelta en SOS Radio, un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala. En el episodio de hoy estamos analizando la investigación titulada Análisis del impacto de la situación económica mundial en la seguridad alimentaria y nutricional de las y los guatemaltecos, publicado en julio de 2022 por la organización World Vision Guatemala,
World Vision, junto a Aldeas Infantiles SOS y otras organizaciones, conformamos la alianza Joining Forces. Y pues esta investigación está enfocada en identificar datos exactos sobre la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud en relación a su seguridad alimentaria y nutricional y la influencia que han tenido las crisis sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19, así como otras crisis ocurridas por desastres naturales, por el contexto social que estas crisis han desencadenado sobre la movilidad humana, la migración irregular, y también analiza las respuestas que el Estado de Guatemala ha brindado para atender estos temas. Por ejemplo, mencionábamos con datos del Colegio Imperial de Londres que se han documentado desde 2020 hasta el 10 de junio de 2022 que 49.910 niñas, niños o adolescentes han perdido a su madre, padre o a su cuidador inmediato a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Siendo Guatemala el país más afectado de la región centroamericana, tanto en valor absoluto como en tasa por cada 10.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, seguido por Panamá, por Honduras, en estos datos. En esta realidad de las niñas y niños perdiendo a la mamá, al papá o al cuidador, no debe ser una variable o una cifra que se debe dejar pasar por alto, sino debemos buscar garantizar los programas sociales para estas familias afectadas, que seguro habrán visto afectados sus ingresos y su supervivencia. La estabilidad económica de las familias es otro factor determinante en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, provoca condiciones propicias para la inmigración irregular, para la separación familiar y pues esto facilita las condiciones de abuso y desprotección infantil. Precisamente en el tema de la pérdida de empleos por pandemia, esta investigación identifica que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, no hizo una encuesta de empleo durante 2020, sino hasta diciembre de 2021. En ausencia de información al respecto, lo que hubo fueron aproximaciones, como la realizada por el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala en el 2020, mediante estimaciones utilizando el modelo de equilibrio general compacto, que sugiere que en Guatemala el nivel del empleo se ha deteriorado como mínimo en una pérdida aproximada de 141,000 puestos de trabajo hasta un máximo de 328,000 puestos de trabajo perdidos. Que la crisis económica tendría un efecto adverso en el mercado laboral en 3 aspectos principalmente. El primero, la reducción del empleo disponible, tanto de manera formal como el trabajo informal. Un segundo efecto, el deterioro de la calidad del trabajo, con aumento en los niveles del trabajo informal. Y un tercer aspecto, los grupos más vulnerables como población indígena, mujeres, niñas, niños y jóvenes, se verían fuertemente golpeados por la crisis económica y la escasez de empleo. De acuerdo con el Banco de Guatemala, según señala esta investigación, durante 2020 disminuyó la contratación de personal en los sectores agrícola y comercial del sector privado, contabilizando la pérdida de cerca de 133,000 empleos formales con respecto al año anterior. Y la pandemia solo acentuó esa tendencia para 2021, con una pérdida superior al 2.3% de empleos respecto a lo que ya se venía viendo en 2022. Mientras, en el sector comercial privado se reportó un 41.3% de pérdidas de puestos de trabajo en 2020 respecto al año anterior. La calidad de los empleos se deterioró en gran medida durante 2020 y 2021. El salario promedio anual disminuyó en todos los sectores. Por ejemplo, durante 2020 se registró una disminución del salario de un 6.8% en el sector agrícola y una disminución del 7.7% del salario de la construcción. La reducción del ingreso en los hogares que los hogares han experimentado durante 2020 no fue recuperada en 2021. El deterioro en la calidad del empleo también quedó demostrado al comparar los resultados de las encuestas nacionales de empleo e ingreso de 2019 y 2021, puesto que la proporción de hombres afiliados al Seguro Social disminuyó del 21% al 17.4% de 2019 respecto a 2021. Y en mujeres afiliadas al ICS hubo una disminución de del 17.4% al 14.7%.
Al relacionar esto con el valor de la canasta básica alimentaria al mes de diciembre de 2021, que fue en promedio 3.097 quetzales, contra los resultados del sueldo promedio que reportó esta encuesta nacional de empleo e ingresos de ese mismo año, resulta que un hombre del área metropolitana con su sueldo promedio sí podría comprar la totalidad de la canasta básica alimentaria, mientras en el área rural un hombre con su salario promedio solamente podría comprar el 72% de esta canasta básica alimentaria, mientras que una mujer apenas podría comprar con su salario promedio mensual hasta el 49.8% de la canasta básica alimentaria. Estas proporciones disminuyen aún más cuando se trata de una mujer maya. Ya el salario promedio mensual de las mujeres indígenas únicamente podría comprar el 42.3% del valor de la canasta básica alimentaria con su salario promedio, mientras el salario promedio mensual de los hombres mayas permite comprar hasta el 66.6% de la canasta básica alimentaria. Al expresar el mismo indicador de esta canasta básica alimentaria, al tomar estos 3,000 quetzales como punto de referencia, pero por sector de economía, resulta que en el comercio, la industria y la agricultura es donde se obtenían hasta 2021 los menores ingresos. De hecho, mientras un hombre que trabajaba la agricultura solamente podría adquirir el 63.4% de esta canasta básica alimentaria, un hombre empleado en el comercio podría llegar a comprar hasta el 72% de esta canasta. Y podría aumentarse hasta el 89.7% en el caso del sector industrial. Sin embargo, en el caso de las mujeres, las proporciones siguen siendo bajas, ya que, por ejemplo, en el sector privado de la agricultura, con el salario promedio mensual de una mujer maya, únicamente se podría adquirir el 53% de la canasta básica alimentaria. Estos indicadores del mercado laboral muestran que, primero, las condiciones del mercado laboral se deterioraron en cuanto a los niveles de contratación, remuneración y seguridad social. Segundo, de este deterioro, en las condiciones laborales, las más afectadas son las mujeres y aún más afectadas las mujeres indígenas. Y esto, tercero, dentro de las mujeres mayas que trabajan en el sector agrícola y que residen en el área rural son las más afectadas. Seguimos con Enrique Maldonado, consultor de World Vision Guatemala, encargado de la investigación y redacción de este informe, y también con Gabriela Lima. Ella es gerente de incidencia política de World Vision, encargada de la coordinación, supervisión y ejecución de esta investigación. Entonces, por favor, ¿podrían ahondar en cuáles son los principales resultados que deja este estudio? Dentro de los principales resultados del estudio, creo que es de resaltar el hecho que hoy en día una estimación que fue avalada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional indica que cerca de 4.6 millones de guatemaltecas y guatemaltecos están en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Significa que son ciudadanos que cada mes están con la preocupación de quedarse sin alimentos en sus hogares. Se estima que para febrero de 2023 esa cantidad pueda disminuir a 3.2 millones de guatemaltecos. Ahora bien, esto también es esto se ve reflejado en aumentos de la tasa de desnutrición aguda, ¿sí? Por ejemplo, para 2020 esta se situó en 14.6 por cada 1,000 niñas y niños menores de 5 años, aunque hubo departamentos como Escuintla, donde este indicador llegó hasta 50, o en el caso de San Marcos, donde llegó hasta 26. Para 2021, la tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años se situó en 11.9%, cerca de un 2.5% menos que en el año 2020. No por eso deja de ser un valor superior a lo que se experimentó entre 2015 a 2019. En otras palabras, es cierto que en 2021 hubo una mejora, pero fue mínima, no fue sustancial para recuperar los niveles de seguridad alimentaria que habían antes de la pandemia. Y acá es donde
es muy importante poder identificar cuál puede ser el papel que el Estado debe de jugar para poder cumplir con el artículo 2 de la Constitución, ¿no? El Estado se organiza para garantizar la vida del ser humano y eso hoy en día está siendo una deuda pendiente. Sí, sumaría a esto que Enrique dice, creo que algo que resalta mucho del estudio es también la tasa de desnutrición aguda que ya se encuentra en otros departamentos que no estaban siendo priorizados o no están siendo priorizados dentro de las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. Entiéndase aquí, por ejemplo, Escuintla como uno de los departamentos con una de las tasas más altas y que no son de los municipios o departamentos priorizados. Y sumaría a eso también la capacidad de acceder a empleo. Sigue siendo bien claro que la falta de acceso de empleo está relacionada a los sectores rurales y principalmente mujeres y mujeres indígenas, ¿verdad? Que hace relación, obviamente, con el porcentaje y los lugares en donde vamos a encontrar mayor cantidad de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, aquí esa relación es importante también hacerla ver como uno de los resultados del estudio y aprovecharía también a insistir en el match que se hacen de los mapas entre las poblaciones que están sufriendo inseguridad alimentaria y nutricional y propiamente desnutrición aguda con donde se están llegando los programas de ayuda social, comedores sociales, por ejemplo, hace un vínculo entre esos programas y eso es algo que resalta dentro de este estudio porque creo que tenemos mucha más claridad y muy gráfico esa relación, ¿verdad? De cómo estos mismos programas se quedan centralizados en las áreas urbanas, que no es forzosamente la población que tiene mayor necesidad, ¿verdad? Tienes su micro cerrado, Enrique. Sí, perdón, gracias. No, como te indicaba, 4.6 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria, aumento de la tasa de desnutrición aguda en 2020 y una pequeña disminución para 2021. Eso es lo que consideraría como los resultados, los datos que más llaman la atención. Pues no sé si llamarlo una sorpresa, ¿verdad? Porque muchos de estos, como hemos conversado en otros espacios, son datos que sí eran de esperarse, ¿verdad? Que lo que hace el estudio es reafirmarlos y ahora les pone también en algunos de ellos un valor numérico. Entonces, no es tanto la sorpresa de los datos, sino la vinculación que existen entre las distintas variables. Bueno, como es de suponer, un escenario donde aumenta el desempleo, disminuyen los salarios y se incrementa los precios de la canasta básica alimentaria, pues en este contexto se tiene como consecuencia un incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. Como ya decían los colegas, se ha registrado un aumento de estas condiciones de inseguridad alimentaria. Por ejemplo, entre el periodo de marzo a junio de 2019, en Guatemala hubo un total de 3.06 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, mientras entre agosto y octubre de 2020 la cifra aumentó hasta los 3.6 millones de personas con hambre. Mientras la proyección de julio a septiembre de 2022, el total de personas en inseguridad alimentaria y nutricional en toda Guatemala llegará a ser de 4.6 millones de personas, con casos extremos como en Alta Verapaz, Izabal y Petén, donde se espera que hasta un 36% de la población total esté en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Estos datos los sigue Totonicapán, Quiché, Huehuetenango. Vamos a anuncios, volvemos pronto con este tema. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Hola, regresamos a SOS Radio. Este es un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Hoy estamos analizando la investigación titulada Análisis del impacto de la situación económica mundial en la seguridad alimentaria y nutricional de las y los guatemaltecos, publicado recientemente en julio de 2022 por la organización World Vision Guatemala. Hemos estado analizando el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria de la niñez y adolescencia principalmente. Y es que en un escenario donde ya analizamos, ¿verdad?, que hay aproximadamente 50,000 niñas, niños y adolescentes que a causa de COVID-19
perdieron a su mamá, a su papá o a su cuidador principal. A esto sumamos la pérdida de empleos en el contexto nacional, también en la disminución de ingresos, la precarización de los salarios y pues derivado de estas condiciones se ha incrementado la inseguridad alimentaria y nutricional. Se han aumentado los índices de desnutrición aguda y todo esto es una mezcla perfecta de condiciones para que dentro de los hogares haya surgido la violencia intrafamiliar. Este estudio revela que las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron considerablemente durante el periodo de confinamiento. El alza se observó a partir de febrero de 2020 y ya para junio de ese mismo año las denuncias se duplicaron en cantidad respecto a la cantidad registrada en el año anterior. En total, aumentó el 26% de denuncias por violencia intrafamiliar y durante 2020, 3 de cada 4 mujeres que desaparecieron fueron niñas y adolescentes. Esta investigación presentada por Visión Mundial Guatemala muestra cómo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social documentó que durante 2020 los embarazos en niñas disminuyeron en todos los departamentos del país, con las excepciones de Alta Verapaz, El Progreso, Quiché, Santa Rosa y Zacatepeques, donde aumentaron los embarazos en niñas entre un 3%, en el caso de Alta Verapaz, un 3%, y hasta un 80% se incrementaron los casos de embarazos en niñas en el departamento de Zacatepeques. Mientras, para 2021, los embarazos en niñas, según registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, disminuyeron a nivel nacional hasta un 55% en todos los departamentos. Obviamente habría que analizar las condiciones de subregistro y las condiciones que pudieron haber alejado a las niñas y a las adolescentes de los servicios de salud en caso pudieran haber estado embarazadas. El estudio también muestra que durante 2020, con respecto a 2019, los embarazos en adolescentes disminuyeron en todos los departamentos del país, con las excepciones de Zacapa, donde se incrementó un 8.7%, y Zacatepeques, donde se aumentó en el 94.7%, según lo citado en este estudio. Es coincidente el aumento en la cantidad de embarazos reportados en niñas y en adolescentes en Zacatepeques. Mientras que para 2021 se mostró un comportamiento no consistente, porque los embarazos en adolescentes aumentaron en 8 de los 22 departamentos del país, aunque a nivel nacional se registró una disminución de 2.5%. La modalidad de entrega de programas de alimentos en el contexto de la pandemia parece haber incidido positivamente en el aumento de la matrícula estudiantil a nivel preprimario, según datos recopilados por esta investigación, registrando un aumento de la matrícula estudiantil de preprimaria en 2021 con respecto a 2020. El punto que hubo municipios como Concepción Tutuapa, El Quetzal, La Reforma, San Lorenzo y San Miguel, Ixtahuacán, todos en el departamento de San Marcos, con más del 30% de incremento. Una situación similar se vivió en Petatán y Tectitán, en Huehuetenango, entre otros ejemplos. Lo que esto nos muestra es que, si bien hubo un aumento en la cantidad de niñas y niños registrados a nivel preprimario, esto pudo haber estado motivado por la distribución de ayudas en alimentos por parte del Ministerio de Educación. Por el contrario, se identifica que la matrícula de los niveles preprimario y primario descendieron sobre todo en el área metropolitana, posiblemente asociado a la deserción en el sector de educación privada. De hecho, esta investigación señala que la Asociación de Colegios Privados estima que el 40% de los estudiantes que cursaban el nivel preprimario abandonaron las clases, lo que serían más de 38,000 niñas y niños que habrían dejado las aulas de los colegios entre 2019, 20 y 21. Asimismo, en los niveles de educación básica y diversificada también se registra la disminución en la matrícula estudiantil a nivel nacional respecto a los años 2021 y 2020. Aquí ya el fenómeno es distinto. Las adolescentes y los adolescentes en muchas ocasiones debieron dejar de estudiar para empezar a trabajar o para migrar. Seguimos con Enrique Maldonado, consultor de World Vision en Guatemala.
y también con Gabriela Lima. Ella es gerente de incidencia política de World Vision en el país. Principalmente, colegas, ¿cuáles son las recomendaciones que se desprenden de esta investigación? Ok, bueno, para poder ir hablando sobre las recomendaciones, son varias las que da el estudio. Bueno, mira, la primera de ellas y que casi todos los años suele suceder es que el gasto dirigido a la seguridad alimentaria y nutricional sea una prioridad dentro de las asignaciones de fondos que otorga el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, el COPEP. Pero también es importante que las entidades que reciben estos recursos del Estado pues lo ejecuten con celeridad y en el momento oportuno. Por ejemplo, al 29 de mayo, el programa 11 del Ministerio de Agricultura, el mejoramiento de los ingresos y la economía familiar, apenas lleva ejecutado el 14% de su presupuesto. Y estamos hablando de que se incrementó el hambre en el país. Eso resulta totalmente contrario y contraproducente a lo que la población necesita. Luego hay un tema muy claro y es de que en estas crisis, organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, eh, han sugerido que los recursos en principio se dirijan hacia las poblaciones más pobres. No obstante, el subsidio a la gasolina y el subsidio al gas propano que está entregando el gobierno de la República son subsidios para los menos pobres del país. El 94% del gasto en gasolina es ejecutado por hogares no pobres y solamente en el área metropolitana y en las grandes cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Huetenango, Escuintla, más del 90% de los hogares cocinan con gas propano, pero después, si ves uno de los mapas que está en la presentación, en las Verapaces, Quiché, Huehuetenango, norte de San Marcos, sur de Petén, Chiquimula, la población cocina con leña. Entonces, ese subsidio jamás va a llegar para esos hogares. Ya la crisis alimentaria es cierto que está acá en el área metropolitana, pero hay población en el área rural, en el interior del país, que necesita mucho más este apoyo. Otra de las recomendaciones que damos es que ya dentro de la estructura programática que existe, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura se pueda reducir la dependencia del uso de fertilizantes de origen fósil o mineral, mejorando la eficiencia de los fertilizantes y desarrollando alternativas de fertilización. Acá hay un tema muy importante y es de que el fertilizante más utilizado en Guatemala es la urea. El 83% de la urea viene de Rusia. El segundo fertilizante más utilizado en Guatemala es el sulfato de potasio, es el fosfato diamónico. El 47% viene de China y el tercero más usado es el sulfato de potasio y el 72% viene de Bielorrusia. Entonces estamos hablando que de los 3 fertilizantes que más usa el país, vienen de países con los cuales Guatemala está diplomáticamente confrontado. Eso no lo puedes hacer, ¿ya? Porque estás poniendo en un grave riesgo la capacidad de producción de los agricultores. Perdón que me extienda un poquito acá. Luego hay un tema muy importante y es el hecho de que los programas que ya están diseñados lleguen a los más pobres, a las personas más necesitadas. Por ejemplo, ya lo mencionaba Gaby, el programa de comedores sociales. Tenemos información del Ministerio de Desarrollo que en el año 2021 no entregaron ni una sola ración de alimentos en Quiché y el 20% de la población de Quiché está en inseguridad alimentaria. Entonces, la idea acá es que los programas que ya existen sean dirigidos a las poblaciones que se van a ver más afectadas. Y luego hay un tema que honestamente es imperdonable. El hecho de que se les reduzcan recursos a programas que están directamente relacionados con la prevención de la desnutrición crónica y de la prevención de la mortalidad materna. Durante este gobierno, entre 2020 a 2022, ya se le han quitado 184 millones
de quetzales, e inclusive pues la semana pasada se le quitaron 100 millones más para trasladarlos al Ministerio de Desarrollo y para el tema de los comedores sociales. Entonces, ese tipo de cosas son imperdonables y no tienen por qué estar sucediendo, sobre todo porque veamos lo que ha pasado en Ecuador, en Argentina, en Holanda, en Panamá. Esta crisis, si no es atendida de manera urgente y apremiante, puede generar un descontento social fuerte en el país. Yo, Mario, sumaría a lo que dice Enrique, eh, que no solo se está viendo en los programas de asistencia alimentaria, ¿verdad? Como los que ya mencionó Enrique, que son justamente los alimentos de asistencia o las bolsas de alimentos, los comedores, sino también lo estamos viendo en los programas de las intervenciones sensibles en nutrición, que son aquellos que son de largo plazo, que generan una sostenibilidad de los procesos y que además aseguran la capacidad de las familias de producir sus propios alimentos. Digo esto, por ejemplo, con huertos escolares, con huertos familiares, todo el programa del MAGA que está vinculado a la asistencia familiar agrícola es uno de los programas que ha recibido mayor impacto en los recortes o en las modificaciones presupuestarias, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, esto tampoco no está generando un paliativo para la crisis, porque por ejemplo mencionábamos el alto costo de los fertilizantes, que lo estamos viendo, producto del conflicto de Rusia-Ucrania, pero no hay un paliativo, es decir, pues podemos considerar que son importantísimos unos bonos o la ayuda económica para el acceso de fertilizantes, pero también al mismo tiempo deberíamos de tener una estrategia de la producción propia de fertilizantes orgánicos, que eso se acompaña justamente desde la formación o la capacitación agrícola familiar que no está generándose o no está teniendo una respuesta por parte de los ministerios. Y esto, pues pensando ahorita solo en el tema agrícola, ¿verdad? O agrícola pecuario, pero más allá de eso tenemos que considerar también los temas que son de salud propiamente, ¿verdad? Agua, por ejemplo, el acceso al agua potable se ha convertido en una de las dificultades para las familias y que aunque hay una inversión y se ha generado recursos para este tema, había una incapacidad para la ejecución de los mismos. Muy bien, son muchos datos los que tenemos que analizar. Podemos decir entonces que la población guatemalteca no ha encontrado ni prosperidad económica ni protección social adentro de Guatemala, al punto que durante 7 años, de 2016 a 2022, las autoridades de México y de los Estados Unidos han detenido a 1.2 millones de personas guatemaltecas y guatemaltecos por migrar ilegalmente. El 80.2% fueron detenidos en Estados Unidos y el 19.8% en México. Pero hay otro dato también importante, y es que durante 2021 en Estados Unidos se alcanzó la mayor cifra de menores migrantes no acompañados detenidos por la patrulla fronteriza de ese país, de Estados Unidos, con una cifra de 58.778 niñas y niños, agregando a 20.269 niñas y niños que detuvieron en México. La gente se está yendo. Nosotros vamos a corte, venimos pronto. Estás escuchando SOS Radio, conducido por Mario Paz. Regresamos a SOS Radio, este espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala, en conjunto con Enrique Maldonado, consultor de World Vision Guatemala, y con Gabriela Lima, gerente de incidencia política, siempre de World Vision. Hemos estado analizando la investigación recientemente publicada que se llama Análisis del impacto de la situación económica mundial en la seguridad alimentaria y nutricional de las y los guatemaltecos. Muy bien, colegas, ¿quiénes son los encargados de abordar las problemáticas que estamos analizando? Bien,
como llamados, pues definitivamente las instituciones responsables y principalmente las que están directamente vinculados a la SAN, dígase Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, desde la coordinación interinstitucional, la SAN, el MIDES, en fin, o sea, a las autoridades son definitivamente los que deben de liderar todos estos procesos de atención de la crisis. Y por supuesto, pues aquí suma también el trabajo que hacen las organizaciones nacionales, internacionales y cooperación internacional para atender dicha problemática. Entonces, nosotros cuando hemos hablado de este tema directamente, los resultados del estudio, insistimos de la necesidad de la articulación de los esfuerzos y de un trabajo conjunto, ¿verdad? Nos preocupa, por supuesto, que estamos a las puertas de un proceso electoral, de un periodo electoral, en donde la alimentación se convierte también en una forma de campaña y una forma de ganarse votos, ¿no? Es esa necesidad con la que se juega también. Bueno, mira, Adelante, Enrique. gracias. Creo que aquí el tema pasa por tener una participación ciudadana más activa, ¿ya? El sector público tiene suficientes recursos como para poder atender esta crisis, ¿ya? Está golpeando seriamente a las familias guatemaltecas, la inseguridad alimentaria, y lo que necesitamos es poder exigirles resultados a nuestras autoridades y que atiendan el mandato por el cual fueron electos y designados. Creo que la apatía ciudadana solo va a hacer que esta crisis se profundice mucho más, ¿ya? Esto por el lado de la ciudadanía, por el lado de las autoridades. Creo que el tema va, a diferencia de otros gobiernos donde una importante limitante son los recursos, no sucede en este. Y acá el tema es que pueda existir la adecuada coordinación y el liderazgo político para impulsar los pasos en la dirección correcta. Yo para cerrar con esa pregunta, Mario y Enrique, sí, definitivamente tiene que haber también una demanda ciudadana, ¿verdad? Un despertar ciudadano en función de estas necesidades y estas crisis. Nos hemos convertido en una ciudadanía muy pasiva, que permitimos que nuestras autoridades, sin importar los beneficios o no que puedan tener sus decisiones, pues no tenemos una mayor opinión. Quizás últimamente estamos en un periodo como hasta de miedo de opinar, ¿verdad? Pues de manifestar nuestras posiciones, pero tenemos que instar un poco más a una ciudadanía que investigue, que pues también se manifieste. Y creo que es de aplaudir también el trabajo que están haciendo los medios de comunicación en general en abordar constantemente la temática. Hemos monitoreado nosotros desde Visión Mundial y de verdad que el tema de seguridad alimentaria y nutricional ha estado dentro de las notas distintas de medios de comunicación, tanto alternativos como tradicionales, en las últimas 4 semanas. Entonces, hay que aprovechar justamente esa manifestación y esa apertura que está teniendo los medios de comunicación para que el tema esté dentro de las discusiones mediáticas e insistir un poco más, ¿verdad? Desde la parte de la población. Y nosotros las organizaciones como Joining Forces, pues seguir haciendo ese trabajo conjunto, ¿verdad? El trabajo que ya estamos haciendo entre 6 organizaciones y bueno, más adelante sumar otras para que pues pueda hacerse una voz un poquito más fuerte también, porque no es atacar al gobierno y la desnutrición, el tema de inseguridad alimentaria y nutricional no es un problema de este gobierno, es un problema histórico, tenemos muchos años con él y no hemos podido resolverlo justamente porque pues no hemos tenido esa capacidad de unificar los esfuerzos, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo se nos está casi agotando. Este estudio presenta muchas más aristas, hay análisis de situación económica, social, sanitaria, ¿verdad? El acceso a la salud que han tenido las poblaciones. Este estudio también señala que la economía guatemalteca crecerá menos de lo previsto en 2022 y sus principales socios comerciales, siendo Estados Unidos, Centroamérica y México, tendrán el mismo camino por recorrer,
van a crecer poco económicamente. Y esto sin duda podría impactar en los niveles de empleo, en los niveles de remuneración, con las posibles consecuencias en la seguridad alimentaria y nutricional, en las condiciones que pues favorecen la separación familiar por migración irregular y también condiciones que favorecen la desprotección y el abuso infantil. Este estudio concluye que, dados los retos que plantea la crisis del contexto global, principalmente con la guerra de Rusia y Ucrania, es muy recomendable que el gobierno de Guatemala reconsidere no hacer recortes presupuestarios en los programas que integran el gasto público en seguridad alimentaria y nutricional, sino al contrario, incrementarlos. También se recomienda incrementar el financiamiento para otros componentes clave en la búsqueda de la seguridad alimentaria, como lo son el acceso al agua potable, el mejoramiento de los ingresos en los hogares. También incrementar los montos asignados a la alfabetización, a la provisión de servicios básicos, de salud y de nutrición. Es un informe completo que pueden estarlo descargando. Se nos va acabando el tiempo del programa, pero las personas que están consultando en línea, el lugar donde pueden encontrar este informe, se les aclara lo siguiente. Sí, ha sido publicado en las páginas de World Vision, ha sido tanto en la página de internet, también en las redes sociales, en Facebook fue publicado uno de los links donde tú das el clic y pues te hace la descarga directa del documento. Pero sí, en nuestras páginas como organización están. Y próximamente, pues cuando ya lancemos la página de Joining Forces, que está en ese proceso también de actualización y de construcción, también ahí se va a poder descargar. Va a ser uno de los estudios que estará como Joining Forces. Muy bien, y solo para confirmar, este estudio también fue publicado hoy en la página de Facebook de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, donde también pueden encontrar el enlace y descargarlo. Este fue el episodio de hoy de SOS Radio. Les invito a seguir en sintonía el próximo martes a partir de las 7 de la noche. Vamos a tener un programa producido con y desde las juventudes que participan en los programas de Aldeas Infantiles. Será un programa centrado en el Día Internacional de las Juventudes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y pues el tema de hoy fue complejo, seguridad alimentaria y nutricional. Hay datos alarmantes, las condiciones socioeconómicas del país van en deterioro y el hambre va en aumento. Esto fue SOS Radio hoy. Feliz noche. Infinita. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora,